Las marcas se hallan en pleno proceso de electrificación de su gama de modelos. Lo hacen prácticamente todas sin excepción. Nunca nos hubiéramos imaginado que marcas como Subaru, por ejemplo, conocida tradicionalmente por sus motores boxer, se hubiera pasado a la movilidad eléctrica. Pero sí, lo ha hecho, y lo ha hecho con este coche, el Subaru Solterra, su primer coche eléctrico. La electrificación es un proceso muy caro y las marcas no suelen hacerlo solas. En este caso, Subaru se ha aliado con Toyota para crear una misma plataforma para un mismo coche. Y es que este Subaru Solterra es el mismo coche que Toyota nos presentó hace un año, el Toyota BZ4X. Bueno, exactamente el mismo no. Hay algunos detalles que este coche tiene y el otro no, y que os voy a intentar explicar en este vídeo. Una de ellas es que el Subaru Solterra solo se vende en versión con dos motores eléctricos. No hay versión con un único motor, como sí encontramos en el Toyota. Se entiende que un Subaru debe tener tracción integral, y solo esos dos motores eléctricos la pueden dar. Son dos motores con 109 caballos de potencia cada uno, que ofrecen tracción por igual en ambos ejes. No hay un motor principal y otro secundario como en otros eléctricos. En conjunto ofrecen una potencia de 218 caballos y un par máximo de 337 Nm. Aquí podéis ver el motor delantero, que ofrece esta imagen tan convencional. Se podría confundir con el motor de un coche de gasolina, por ejemplo. A su lado, la batería para los sistemas de 12 voltios del vehículo. La batería principal está en el piso del coche y tiene 71,4 kWh de capacidad bruta. Esto le da una autonomía de hasta 466 km en un ciclo de uso combinado y de hasta 610 km si solo se conduce por zona urbana. Esta es la autonomía de la versión básica que os presento, Trek. La tope de gama con otro equipamiento ofrece 416 y 547 km respectivamente. En realidad, la autonomía que obtuve durante la prueba fue de 322 km sobre los 428 que marcaba como teóricos una vez realizada la carga. Antes os comentaba que este coche es prácticamente el mismo que vende Toyota bajo el nombre de BZ4X, pero hay algunas diferencias y claramente una de las primeras está en el frontal. Aquí veis que Subaru ha optado por poner su típica parrilla hexagonal, eso sí, una parrilla cerrada con el logo de Subaru bien claro en el centro. También cambia el paragolpes con esta entrada de aire inferior y con los faros antinieblas integrados. También otra de las diferencias está en las luces LED diurnas, que tienen un grafismo diferente con forma de C. Como buen detalle de diseño encontramos también unas entradas de aire laterales que son funcionales, son reales. Visto de lateral, pues no difiere demasiado de lo que Subaru nos tenía acostumbrados a ofrecer en sus últimos modelos. Yo lo que os destacaría básicamente es este enorme paso de rueda que enlaza prácticamente con el frontal y que además tiene su continuidad aquí en estas protecciones inferiores. Estas protecciones que junto con esta barra de techo es lo que le da este aspecto más de todo camino. Aquí tenemos la toma para poder recargar el coche. Este es un acabado Trek, es el acabado más sencillo y viene equipado con llantas de 18 pulgadas, unas llantas que van acompañadas de unos neumáticos con un balón de 60, con una altura de 60. Esto, en el fondo, beneficia al confort y también tiene su efecto en lo que es el comportamiento dinámico del coche, como os enseñaré más adelante. Y atrás lo que llama la atención sobre todo es el diseño de las luces traseras, que se prolongan hacia el lateral del coche y que además caen en forma de lágrima a través de esta moldura decorativa. Son unas luces traseras que no tienen continuidad en la parte central del portón. También destaca el hecho de que tenemos un paragolpe con un efecto de difusor que le da un aspecto bastante deportivo al coche y un alerón, bueno, un alerón bien no es porque son dos apéndices que salen del techo y que, bueno, la verdad es que quedan también con un estilo bastante curioso. Aquí atrás, como vemos, hay una gran luneta y os puedo confirmar de que hay una buena visibilidad hacia atrás. Este SUV mide 4,69 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,65 de alto. La distancia entre ejes es de 2,85 metros. Su altura libre es de 21 centímetros y el peso son 2.088 kilos. Tiene un salpicadero idéntico al del Toyota BZ4X. Sigue un poco el estilo del iCockpit de Peugeot, con un cuadro de instrumentos digital en posición elevada y un volante un poco más pequeño, eso sí, redondo.
Pues sorprendentemente en Subaru se han atrevido a copiar las líneas básicas de diseño que en su día puso Peugeot en el mercado, es decir, este diseño de esta posición de conducción en la que encontramos un volante de un diámetro más pequeño y un cuadro de instrumentos en una posición elevada. Es un diseño que a mí personalmente no me convence en absoluto, y porque no encaja para todo el mundo. En mi particular posición de conducción, precisamente este diseño lo que hace es que el aro del volante me tape justo la zona central del cuadro de instrumentos, y por lo tanto cuando estoy conduciendo no veo nada. Así que si estáis pensando en adquirir este coche, sobre todo sentaros primero al volante, colocaros cómodos y mirad a ver si realmente también tenéis este problema que me pasa a mí y a muchas personas de mi tamaño. Si sois más altos, pues no tenéis ningún problema, y si tenéis otra postura de conducción, pues seguramente tampoco, pero a mí personalmente no me convence. En realidad, este diseño encaja con el volante más cuadrado que pueden montar el Toyota BZ4X y el Lexus RZ, y que no se ofrece en este Subaru. Respecto al cuadro de instrumentos, encontramos una pantalla de 7 pulgadas digital con una buena información, una información bastante visual, si logras verla, como os he comentado antes, una información que podemos modificar, personalizar a través de este botón en el volante y cambiar los menús. A mano izquierda nos aparece un menú con todo tipo de información, tenemos la información sobre consumo, información sobre el control del crucero, la distancia que podemos mantener respecto al vehículo que nos precede, también información sobre lo que estamos escuchando en la radio, información sobre el ordenador de a bordo, consumos, distancias, tiempo transcurrido desde que arrancamos, y por último encontramos un menú para poder configurar todos los sistemas ADAS del vehículo, que no son pocos. No está mal la información, pero me hubiera gustado una información más clara respecto a la autonomía que nos queda y sobre todo al porcentaje de batería, que no lo indica de ninguna manera. Y en el centro encontramos una pantalla bastante más grande, de 12 pulgadas, con unos menús muy claros, muy concisos, con unos gráficos menos llamativos, es más monocromo, pero unos menús que son muy fáciles de utilizar. Encontramos lo habitual, el navegador, la radio, el teléfono, la configuración de los sistemas del coche. Lo que sí encuentro que también falta es un menú específico para todo el tema de la batería. En un coche eléctrico esto es muy importante. Sí que encontramos todo un menú específico sobre información del trayecto, sobre consumos y demás, pero no encuentro un menú sobre el porcentaje de batería. Una particularidad del diseño de este interior es esta consola central de tipo flotante, que tiene 2 pisos y que deja este enorme hueco aquí debajo, con una toma de 12 voltios, 2 tomas USB-C, y eso sí, es una consola central que tiene como punto negativo el hecho de que utiliza mucho piano black y además está en un plano muy horizontal. El piano black queda muy bien, la verdad es que queda muy llamativo, pero es muy delicado. Lo acabo de limpiar justo antes de hacer este vídeo y a la que esté tocando por aquí un poco ya se marcarán los dedos y el polvo se irá acumulando. Eso sí, es una consola central con todos sus elementos muy bien dispuestos. De entrada, los mandos del climatizador combinan mandos digitales y también mandos físicos. Podemos subir y bajar la temperatura a través de estas teclas. Lo mismo pasa con el volumen de la radio, que son mandos físicos. Y lo que encontramos aquí es un grupo de botones. Por ejemplo, tenemos el freno de mano electrónico, el botón de One Pedal, tenemos aquí el botoncito con el que podemos cambiar los distintos modos de conducción, el botón de las cámaras, también tenemos el botón para los programas de conducción off-road y tenemos aquí también el desconectador del ESP. En este coche, al ser eléctrico, no hay cambio de marchas, pero sí encontramos un dial con el que podemos insertar la marcha atrás, la marcha adelante y también el punto neutro. Es muy curioso porque para utilizarlo es necesario darle hacia abajo y hacia la derecha o hacia la izquierda, para no confundirte en ningún momento. También es curioso a nivel de diseño esta tapa que da acceso a este hueco donde poder colocar el teléfono móvil y encontramos una toma USB convencional. Un hueco que podemos tapar con la tapa, que es semitransparente, nos deja ver qué es lo que hay en su interior, pero que fácilmente nos hará que cuando bajemos del coche nos dejemos el teléfono en su interior. Seguimos, encontramos 2 huecos para poder colocar alguna bebida y una tapa que da acceso a un cofre bastante profundo donde puedes colocar cualquier objeto, además es desplazable, y esto es un buen detalle para conducir con mayor comodidad. Lo cierto es que la postura de conducción es bastante cómoda, hay muy buena visibilidad hacia todo el entorno, los asientos son cómodos, aunque les falta un poco de sujeción para mi gusto, y están forrados en una tela que se ve bastante sencilla, aunque en general los acabados, los ajustes se ven bastante buenos.
Ah, por cierto, en este coche no hay guantera, algo que se está poniendo, parece, de moda y que sigo sin entender. El acceso a las plazas traseras es bueno, hay un ángulo de apertura correcto y una vez dentro, pues encontramos más espacio de lo esperado en un coche de su tamaño, sobre todo en distancia entre filas, mirad el espacio que queda, y también hay una buena altura al techo. La verdad es que aquí se viaja bastante cómodo. El único inconveniente es que este coche es un coche eléctrico y tiene las baterías en el piso, y esto hace que el piso esté más elevado de lo normal, y la distancia entonces entre la banqueta y el suelo es muy corta. ¿Esto qué pasa? Pues que hace que cuando estés sentado las rodillas quedan en un ángulo excesivo. Yo soy una persona más bien bajita, pero una persona más alta tendrá sus rodillas todavía en un ángulo más acentuado y a la larga esto provoca incomodidad. Equipa un apoyabrazos con un hueco para poder dejar el teléfono móvil y dos portabebidas. Y también tenemos dos tomas USB-C, dos tomas más. No recuerdo un coche que haber conducido con más tomas USB-C que este, y esto es algo que hay que leer de forma positiva. Aquí tenemos unas rejillas de ventilación. El pasajero de la plaza central pues viaja bastante cómodo. ¿Por qué? Porque no hay un túnel de transmisión y además el mullido de la banqueta es bastante suavecito y lo mismo pasa con el respaldo, no es de los más duros y hay bastante anchura en este coche. El maletero tiene una capacidad de 452 litros. Es un maletero, como podéis ver, muy ancho, pero que tiene como punto delicado el hecho de que los pasos de ruedas son muy intrusivos. Tiene esta bandeja cobre maletero que se repliega de forma automática, muy práctica, y lo que sí tiene mérito este maletero es que para ser un maletero de un coche eléctrico que monta dos motores, uno de ellos aquí en el eje trasero, pues dispone incluso de un pequeño hueco para poder dejar los cables, un hueco que básicamente sirve solo para esto. Esta bandejita se puede colocar en posición inferior. Como veis, aquí lo que estaba guardando en este hueco son justo los papeles del coche, por lo que os decía antes, porque el coche no tiene guantera y en algún sitio tengo que dejarlos y no voy a dejarlos a la vista, está claro. Pues este pequeño hueco también es aprovechable para estas cosas. Es un maletero que tiene como punto criticable el hecho de que no está forrado en su totalidad. Hay muchísimo plástico aquí en los laterales y justo a la altura de los pasos de rueda, y esto a la larga, cuando estás cargando bultos, con el tiempo acaba rayándose y acaba teniendo un aspecto bastante pobre. Como buenos detalles, pues este gancho de doble funcionalidad que sirve tanto como para sujetar objetos como también para sujetar bolsas, y el hecho de que la bandeja cubre maletero en este coche sí se puede guardar debajo del piso. Plegando los asientos de la segunda fila, el espacio que queda es considerable y el piso resultante es plano. Por tamaño general y su capacidad de transportar personas o carga, el Solterra es un buen eléctrico para viajar, eso sí, como en todo eléctrico, condicionados por su autonomía, que obliga a planificar bien los puntos y tiempos de recarga. El consumo medio homologado es de 16,1 kWh. En la prueba me dio 17,3 kWh de media, un poco por encima, como es lógico, pero en cualquier caso es un consumo excelente. Pensad que la prueba la hice en pleno verano y con el aire acondicionado puesto. Precisamente mirad lo que ocurre cuando conectamos el aire acondicionado, nos reduce considerablemente la autonomía. Es algo que ya sabíamos, pero no recuerdo ningún eléctrico que muestre con tanta evidencia el efecto de la climatización en la autonomía. El Subaru Solterra se puede recargar a un máximo de 6,6 kilovatios en corriente alterna monofásica, un punto de carga público o doméstico, por ejemplo, y hasta 150 kilovatios en corriente continua, en un punto de carga rápido. Tarda unas 10 horas y media en cargar la batería al 80% en corriente alterna y unos 30 minutos en continua, según la marca japonesa. En autopista y carreteras rápidas es un SUV muy cómodo, muy silencioso. Es un coche que destaca en este apartado. Este eléctrico me ha sorprendido desde el primer momento que lo cogí, porque es un coche muy silencioso. Es quizás uno de los eléctricos más silenciosos que he probado últimamente. Y además es muy cómodo, es muy confortable, por lo tanto es muy agradable de llevar, la verdad. Es un coche que tiene unas suspensiones que absorben muy bien, que tienen un buen equilibrio, absorben bien y también sujetan bien el coche, aunque sí
Desde mi punto de vista, estaría bien que hubieran sido un poquito más duritas, que hubieran tenido un talado un poco más firme. Porque en curva, en esta carretera de montaña en la que hemos grabado el vídeo, por ejemplo, sí que se nota un poco esas inercias, ese pequeño balanceo de la carrocería, fruto de su peso. Es un eléctrico, tiene baterías y pesa bastante. Y además tened en cuenta que si bien tiene las baterías en el piso y el centro de gravedad también es bastante bajo, en este caso se trata de un eléctrico con una altura libre bastante considerable, de 21 centímetros, y no es tan bajo. Por lo tanto, las inercias sí que se notan cuando apoyas el coche en la curva, sobre todo si estás practicando un tipo de conducción ligeramente deportiva. Este es un coche que también se caracteriza por tener muy buena dirección. Con muy poco recorrido del volante ya lo tienes metido en la curva. También es cierto que el diámetro del volante es un poco inferior, pero bueno, la sensación es muy buena. El coche se lleva muy bien, va muy bien por el carril y por donde tú le dices que tiene que ir. También tiene un botón para seleccionar los modos de conducción. Hay 3 modos a escoger: normal, eco y sport. En sport podemos aprovechar esos 218 caballos de potencia y probar su aceleración, de 0 a 100 en 6,9 segundos. Es casi la potencia y la aceleración que ofrecía el ya descatalogado Subaru BRZ, para que os hagáis una idea. La verdad es que el coche empuja 218 caballos y además lo hace de una forma muy lineal. Y cuando tienes que recuperar en un adelantamiento o a la entrada de una autopista, pues la verdad es que responde con mucha fuerza. También es un coche con tracción integral y que tracciona muy bien, y cuando estás circulando con él en carreteras de montaña, pues se nota esa estabilidad que da esa tracción a las 4 ruedas. Veréis que este coche lleva levas detrás del volante, pero en este caso son levas para jugar con el sistema de frenada regenerativo. Bueno, la verdad es que a la hora de conducir en carretera apenas lo utilizas, es más un sistema para poder maximizar la eficiencia energética cuando estás circulando, sobre todo en ciudad o en recorridos interurbanos. Para que os hagáis una idea, esto no funciona como un cambio de marchas, no retiene suficiente como para poder jugar a la hora de entrar en curva o salir de ella. Solo es un sistema para poder optimizar la energía que tenemos en la batería y gastar o recuperar al máximo en las bajadas o en los descensos. Lo tenemos todo dicho sobre sus aptitudes todoterreno en la prueba que Juan Carlos Grande hizo sobre un prototipo de Toyota BZ4X, que tiene las mismas características que este Subaru. Solo os recordaré que el Solterra es uno de los SUV eléctricos con mejores características sobre el papel para hacer pistas. Tiene una buena altura libre, 21 centímetros, algo no habitual en el segmento, lo que, unido a su tracción integral y a sus relativamente cortos voladizos, con un ángulo de ataque de 17,7 grados, ventral de 18,2 y 25,4 el de salida, lo convierten en un buen coche para salir fuera del asfalto. Esa calidad en el comportamiento de las suspensiones que os comentaba, que son suspensiones muy absorbentes, que tienen poco rebote, que tienen una reacción buena, eso sí, con un talado un poquito blandito, pues la verdad es que nos benefician cuando se trata de llevar el coche fuera de carretera, porque la verdad es que es un SUV muy cómodo, es un SUV que se puede llevar muy bien en pista. Además, en este caso contamos con el extra de la tracción integral. No todos los SUVs y menos eléctricos tienen tracción a las 4 ruedas, este Subaru sí lo tiene, y esto pues nos da una garantía de poder avanzar en superficies complicadas. Estamos ante uno de los SUVs eléctricos que cumplen su función de todo camino con mayor éxito, con mayor eficacia. A través de este botón se activan los programas X-Mode. Son 2, nieve barro y nieve barro profundo. Estos 2 programas X-Mode permiten, a través de la electrónica, que podamos avanzar en superficies delicadas, en superficies deslizantes de nieve o barro. Digamos que es un añadido que tenemos más para poder avanzar sobre terrenos complicados. Ciertamente, solo podemos hacerlo en casos extremos. Cuando estamos circulando una pista sencilla, no es necesario activar ninguno de estos programas. La simple tracción integral y este par instantáneo que da el motor eléctrico, los motores eléctricos a las ruedas, pues nos permiten avanzar con toda seguridad, con mucha motricidad y bueno, con toda comodidad, también, como os digo. Pocos Subaru Solterra veremos por la montaña, pero es bueno saber que sus aptitudes para avanzar por terrenos difíciles son buenas.
para ir tranquilo, por ejemplo, a las pistas de esquí o para salir a coger setas un par de veces al año. Por precio tampoco es un SUV para maltratar en el campo, todo se ha dicho. Se vende a partir de 58.750 euros. No hay muchos extras que añadir, pero en esta unidad, en color gris metalizado, la tarifa subió ligeramente, 59.400 euros. Pues una prueba con sol, mucho sol, tierra, mucha tierra, y ya veis, polvo, muchísimo polvo. Y es que la verdad es que salir a dar un paseo por el monte en esta época de sequía, pues acaba el coche así como lo veis. Hace falta que llueva un poquito más, eso está claro. En definitiva, un coche de mucha calidad desde mi punto de vista, un coche bien construido, que además está muy equilibrado, tanto en su comportamiento en carretera, es eficiente en ciudad y además te aporta el extra de poder salir pues, en un momento dado a dar una vuelta por la montaña. Cierto, es un coche eléctrico, no es el Boxer de Subaru que tanto vamos a añorar seguramente los más nostálgicos, pero lo que está claro es que Subaru ha sabido mantener un coche con unas aptitudes y una filosofía que siempre ha sido tradicional en la marca, y eso, desde mi punto de vista, es de agradecer.